Pues seguimos con el punto 2, comparecencia de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores en Aragón, al objeto de informar sobre el problema sanitario de salud pública y de orden social que provoca el actual modelo de contratación de los servicios de limpieza de la red del Servicio Aragonés de Salud. Como ya podréis tenemos en imagen, pues cuando ustedes quieran pueden dar comienzo a su exposición. Sí que les pediría que digan su nombre antes de comenzar a hablar y cuando ustedes quieran tienen un tiempo de 15 minutos para comenzar. Tiene usted la palabra. Buenos días, señoras y señores diputados. Es un honor para nosotros participar en esta comisión. Como ha dicho el presidente, empezaremos por presentarnos. A mi derecha tengo a la compañera Olga Yebra, el representante legal de los trabajadores en el Hospital Universitario Miguel Servet. Ana María Urbano es responsable del sector de limpieza de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Aragón y trabajadora de la limpieza del Hospital Psiquiátrico. Y más allá, Ana María Gracia es representante legal de los trabajadores en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, también trabajadora de la limpieza. Bien, como decía el leitmotiv de la comparecencia, vamos a hablar de un asunto bastante controvertido sobre el que históricamente se ha cernido un manto negro y también de desinformación y desconocimiento también por parte de los poderes públicos, que es la limpieza de los centros sanitarios de salud, que ha derivado como un servicio esencial. No es que haya derivado, siempre ha sido un servicio esencial para la comunidad y para el necesario mantenimiento de la sanidad pública y para que ésta funcione con propiedad, sino que se ha devenido mucho más importante y fundamental desde marzo del año 2020 y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos desde el punto de la salud pública. Comparecemos a esta comisión teniendo presente y apelando a uno de los pilares sobre los que se instituyeron los estados sociales y democráticos de derecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un pacto social no escrito que hoy está hecho jirones. Ese pacto social manifestaba que era necesario que la política ejerciera de contrapeso para neutralizar los efectos más devastadores, se llamaban poderes salvajes, provocados por los mercados. Ese contrapeso debía ser puesto por la política, por ustedes, en la balanza equilibradora en el plato de los servicios públicos y de los trabajadores, y se manifestaba sobre todo por medio de las leyes, como podía ser la ley que regula los contratos del sector público, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, etcétera. Entonces se consideraba incompatible con la democracia dejar al capitalismo a su libre albedrío y que no solo era posible, sino necesario domesticarlo mediante políticas estatales bien diseñadas. En todo caso, el Estado social era una medicina que trataba los síntomas y no las causas subyacentes de la enfermedad. El Estado tenía la responsabilidad y la obligación de corregir parcialmente los tres fallos fundamentales de los mercados capitalistas: la vulnerabilidad de las personas ante los riesgos a los que empujaba el sistema, la escasa provisión de bienes y servicios públicos y las externalidades negativas que una actividad económica orientada a maximizar el beneficio, como es este caso, sin ninguna consideración ética y moral, genera. La fabricación artificial, entonces, del consenso neoliberal, que ha permeado por nuestras pieles y ha acabado por convertirse en sentido común de época, hizo saltar por los aires ese pacto social y hoy esas políticas que antes podían ser tachadas de moderadas se ven como opiniones y políticas antisistema. Los primigenios profetas neoliberales hicieron llamamientos explícitos a literalmente destronar la política. Para ello, los peligros que entrañaba una democracia plena para los intereses de las élites hacían necesario aislar el orden económico mundial de las exigencias políticas de justicia social. Los neoliberales no han sido, sino que son indispensables en la articulación de lo que Jean-Bernard Moula llama democracia restringida. Acabando ya estas reflexiones introductorias, sin las que no se puede entender ni el deterioro de los servicios públicos, ni la devaluación del factor trabajo, ni la gestión liberal en lo económico de las administraciones y empresas públicas, señalar que lo que ha hecho el neoliberalismo es dar una solución jurídica e institucional para tratar los efectos perjudiciales de la democracia en los procesos del mercado, algo que ha alumbrado tantísima política del dolor, sobre todo desde 2008. Las trabajadoras de la limpieza de centros sanitarios de salud
hicieron una huelga en los años 80 por la que consiguieron una serie de mejoras económicas y laborales que las equipararon en jornada y en salario a los trabajadores homologables del Servicio Aragonés de la Salud, obviamente del grupo profesional más bajo. Esa homologación significa que el salario más habitual, que no es nada escandaloso en el sector, puede ser de unos 15.000 euros brutos al año. Repito, el salario más habitual, teniendo en cuenta la alta parcialidad y eventualidad que hay en el sector. En los años 2000, el convenio colectivo pasó a ser un convenio colectivo regional tras ser transferidas las competencias a la Comunidad Autónoma de Aragón. Y en 2013 se provocó uno de los hitos más importantes también en el sector, producto de que había transcurrido un año tras la reforma laboral del año 2012. Fue una huelga de los trabajadores del sector ante la eventualidad de perder su convenio colectivo por mor de la afección de la ultraactividad. Fue una huelga que duró 49 días, en la que se conjuraron todos los elementos y mecanismos inhibidores de la acción colectiva posibles para, al final, derrotar las aspiraciones de las trabajadoras, que no eran otra cosa más que mantener su convenio colectivo sin ninguna otra ni absoluta reivindicación, y también, obviamente, mejorar el servicio de limpieza. Tras la firma de ese convenio colectivo, en la que la Unión General de Trabajadores no participó, y teniendo en cuenta también la amplia movilización y repercusión mediática que tuvo el sector, aspiramos a retomar esas movilizaciones tras el verano de 2013 y la verdad es que nos fue imposible, porque no supimos concitar más apoyos que nuestra mera voluntad, y los trabajadores estaban muy castigados, muy cansados y muy desanimadas. ¿Cuál es la situación de la limpieza en la red de salud? Porque en los detalles se encuentra el diablo. Pese a que los presupuestos bases de licitación han ido aumentando exponencialmente desde el año 2011, cada vez que salían las nuevas licitaciones, eso no ha redundado ni en una mejora de los servicios de limpieza de la red de salud, ni en la calidad, ni en la estabilidad del empleo. Tampoco en la formación de las trabajadoras, ni en la vigilancia de su salud para evitar el absentismo producto del duro trabajo físico que conlleva la actividad, y la sobrecarga de trabajo producto de una merma de las plantillas netas y de las flotantes. Hay que tener en cuenta también en este punto que la media de edad en el sector es bastante avanzada y muchas de las trabajadoras ya tienen bastantes problemas físicos. De ahí el absentismo que se produce en el sector, que no es porque las trabajadoras tengan jeta, como se les espeta, sino que es un problema absoluto de salud en el trabajo. Como dato, decir que en la licitación del año 2010 el presupuesto total para la limpieza de los centros sanitarios de la red en contratos de 3 años fue de 111 millones de euros, en el año 2016 de 149 millones de euros para 4 años, y en el 21 el anuncio de licitación que acaba de sacar el Servicio Aragonés de la Salud, y por el que también hemos exigido públicamente que se retire, es una licitación de 188 millones para contratos con las empresas contratistas de 4 años. Bien, este aumento del presupuesto base de licitación no ha supuesto en el que el Servicio Aragonés de la Salud haya intervenido más recursos económicos en la limpieza del sistema público sanitario, ya que las reglas de concurrencia de las empresas de estas licitaciones se rigen por criterios de ahorro presupuestario, produciéndose una competencia a la baja en las ofertas de las empresas y resultando adjudicatarias en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de las adjudicaciones, las empresas que proponen un mayor ahorro al sistema. Además, hace tiempo que detectamos la falta de supervisión, seguimiento y control de la ejecución de los contratos de prestación de servicios por parte de la mayoría de las direcciones de los centros y del propio Servicio Aragonés de la Salud. Clamamos en el desierto cuando reclamamos el acceso público a los contenidos de las ofertas de las empresas que obtienen los contratos y que presentan a la salud. De conocer esa información, el sindicato y la propia representación legal de los trabajadores en cada centro podía hacer un seguimiento y control sobre si las empresas cumplen estrictamente con la prestación del servicio que contratan con el salud, en cuanto a jornadas efectivas de limpieza, ayudando así a la propia Administración para no ser engañada por las contratistas, que tienen una cierta tendencia a maximizar su tasado margen de beneficio industrial a base de incumplir con las obligaciones que contratan con las Administraciones.
Si bien los gestores de salud se comprometieron con nosotros antes de la licitación de 2016 a facilitarnos el contenido de las ofertas de las empresas que resultaban adjudicatarias de cada lote, cambiaron de opinión aludiendo a una posible vulneración del secreto industrial, como si las empresas de limpieza fueran farmacéuticas o empresas de ingeniería aeronáutica que contratan con la NASA. Ni siquiera el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón opina como el Servicio Aragonés de la Salud. Y, por supuesto, las empresas que opinan como el Servicio Aragonés de la Salud. La opacidad y la falta de transparencia es otra de esas hebras con las que se teja el manto negro al que aludía antes, con el que se cubre la contratación pública, también en un servicio tan sensible como la limpieza de los hospitales. Además, en 2016, el Salud introdujo en la contratación de los servicios un criterio del que ya advertimos sus efectos perversos. Hasta 2011 era el Salud quien estimaba con cuántas horas anuales debía limpiarse un hospital, centro de especialidades o centro de salud. En 2016 se dejó al mercado que decidiera cómo debía limpiarse un centro sanitario. Fueron las empresas las que, con sus ofertas, suplantaron a la Administración en una responsabilidad que debería ser inapropiable por el mercado. Una aberración política consentida y que va camino de repetirse en el año 2021. Esta política de contratación, por supuesto nada neutral, ha tenido efectos sobre los servicios de limpieza. Como ejemplo, en 2016 había en el sector aproximadamente unos 1.038 trabajadores y trabajadoras fijas. En 2016 hay aproximadamente 817, un 27% menos. Las trabajadoras de la limpieza han ido asumiendo cada vez más tareas antes propias del auxiliar de enfermería y del personal especializado del servicio doméstico PSD. En varios centros hospitalarios ha aumentado notablemente los metros cuadrados a limpiar, con lo cual se trabaja más por menos. Ejemplos muy concretos en los tres quizá hospitales paradigmáticos donde se ha visto más los efectos perversos de esta política de contratación de algo tan sensible como la limpieza. Y son el Hospital Universitario Miguel Servet, el Hospital Universitario Lozano Blesa y el Hospital Rollo Villanova. En el Hospital Universitario Miguel Servet, en el concurso del año 2011, las horas ofertadas por el Salud fueron 523.000 horas al año. Había un total de 342 trabajadoras fijas. En el concurso del 2016, las horas ofertadas por las empresas fueron 457.000 horas al año. Y hay un total de 237 personas fijas, 105 trabajadoras fijas menos. En el año 2011 había 321 presencias diarias en el Hospital Universitario Miguel Servet y en la actualidad 215. Las limpiadoras del turno de mañana, que hacen las limpiezas de habitaciones de pacientes, hacían una media de 10 habitaciones más huecos y zonas comunes. Y ahora se limpian una media de 19 habitaciones más huecos y zonas comunes, llegando a hacer hasta 23 habitaciones los sábados y los domingos. En el turno de noche del Hospital Universitario Miguel Servet se ha pasado de tener 13 trabajadoras diarias, en la actualidad 5. En cirugía mayor ambulatoria se hacían una media de 15 a 20 quirófanos con 3 trabajadoras de la limpieza y en la actualidad se hacen una media de 25 a 30 quirófanos con una trabajadora de la limpieza, lo que implica una limpieza muy deficiente en zonas calificadas de alto riesgo. En el último mes, justo cuando el contrato de la anterior licitación se termina, al 31 de marzo, se han incorporado al servicio unas 35 personas con contrato eventual para hacer limpiezas generales que no se han realizado desde hace más de 3 años. Cristales, abrillantado de suelos, rejillas, luminarias, etcétera. En el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en el concurso del año 2011, las horas ofertadas por el Salud fueron 295.000 horas al año. Había un total de 169 trabajadoras estables. En el año 2016, las horas ofertadas por la empresa que obtuvo la licitación fueron 253.000. A día de hoy, un total de 145 personas trabajadoras fijas existen en la actualidad, de las cuales 5 son encargadas del personal y no realizan trabajadores de limpieza. Las presencias diarias en este hospital han pasado de 136 a 125 trabajadoras. En el año 2011 había 14 peones especializados y actualmente hay 7 trabajadores, lo que supone una dejadez absoluta de la limpieza de cristales y tratamiento de suelos en el Hospital Lozano Blesa. El trabajo en el turno de noche ha pasado de una media de 6 personas diarias en 2016 a una media de 3 en la actualidad.
En el Hospital Rollo Villanova, en el concurso del año 2011, las horas ofertadas por el Salud fueron 82.000. Había un total de 51 trabajadoras fijas. En el concurso del 16, las horas ofertadas por la empresa fueron 60.000. A día de hoy hay un total de 39 trabajadoras fijas. Durante la pandemia hemos visto también los efectos aberrantes de esta política de contratación de servicios de limpieza. Se ha añadido, obviamente, al global problema de suministros de EPIs necesarios, producto de que nos dimos cuenta de que no los fabricábamos en España y teníamos esclavos en Oriente Medio haciendo lo que necesitábamos. La actitud de las empresas de limpieza ha sido absolutamente indecente, como si no fuera un problema de las empresas de limpieza contratistas la salud de los trabajadores, y continuamente apelando a que su cliente, el Servicio Aragonés de la Salud, tenía que hacer algo y proporcionar los EPIs a las trabajadoras. Estas trabajadoras, que no son heroínas, sino que son trabajadoras que con responsabilidad acudían también a las zonas COVID, pese a saber perfectamente que no estaban suficientemente protegidas, como podía hacerlo un médico o una enfermera, por cierto, con más poder de codeo o más poder de lobby que las empresas de limpieza, por razones obvias. Lo pasaron muy mal, evidentemente, y fueron tratadas quizá como el último mono del hospital, la última cadena, el último eslabón, el eslabón más deprimido y más denostado de la sanidad pública. Aquí las empresas de limpieza, obviamente, actuaron de muy mala fe, y fue a través de las conversaciones que tuvimos en esa época, en los meses más duros de la pandemia, con el Servicio Aragonés de la Salud, por lo que a estas trabajadoras se les empezó a tratar como lo que son. Por todo ello y por más, pero dado lo restringido del tiempo que tenemos, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Aragón exige al Salud que deje sin efecto su reciente anuncio de licitación de los servicios de limpieza, que otorga un 70% sobre el total de la puntuación al precio que las empresas oferten, y que sigue dejando al mercado la decisión sobre cómo limpiar un centro sanitario público. De posponer la licitación, cosa que esperamos imponga la Consejería de Sanidad al Servicio Aragonés de la Salud, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Aragón volverá a plantear propuestas para mejorar los servicios de limpieza y las condiciones de trabajo. Propuestas viables y legales por implementadas ya en otros concursos de servicios, bien como cláusulas en los pliegos de ejecución obligatoria por las contratistas o como cláusulas de libre aceptación por las mismas. Primero, la sustitución de las presencias de las trabajadoras en situación de incapacidad temporal en el momento en el que, de alargarse el proceso, presentan el primer parte de confirmación de la incapacidad temporal. Esto garantizará la presencia permanente de los trabajadores de limpieza en cumplimiento de sus obligaciones en los hospitales, centros de salud y centros de especialidades. Que el Salud determine el número de contratos indefinidos mínimos que deberá mantener una empresa en cada uno de los centros públicos. Que se otorgue mayor puntuación en el concurso a las empresas que se comprometan a la transformación de contratos a tiempo parcial y a contratos a tiempo completo, y que lo haga sistemáticamente también con las nuevas contrataciones. Que los pliegos de condiciones obligan a los contratistas a desarrollar una bolsa de contratación bajo criterios objetivos que sirva para consolidar empleo de calidad y fijo. Que se establezcan mecanismos de participación de la representación legal de los trabajadores en cada centro y con los sindicatos representativos en el sector para el control y fiscalización de las empresas con respecto al desarrollo de sus contratos con el Servicio Aragonés de la Salud, accediendo para ello a toda la información y documentación precisa que, por cierto, debería ser ya pública. En materia de igualdad, que se obliga a los contratistas a implementar mecanismos de promoción profesional sin discriminaciones de género, así como la adaptación de los puestos de trabajo y las cargas en función de la salud de las trabajadoras y de su edad. En todo caso, y como colofón a esta intervención, desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Aragón nos hacemos una pregunta tan trascendente como políticamente incómoda. En el caso de la limpieza de los centros sanitarios de la sanidad pública aragonesa, ¿está justificada la privatización del servicio bajo los principios de ahorro, eficiencia y calidad? No, en absoluto. La reversión del servicio de limpieza al Salud, por ejemplo, a través de una empresa pública, sí que sería alumbrada por esos presupuestos de ahorro, eficiencia y calidad. ¿Y por qué decimos esto?
porque el Servicio de Aragones de la Salud, es decir, todos, nos ahorraríamos del coste total de los servicios tanto el beneficio industrial que se garantiza a las empresas, una media del 8% del contrato, como el 21% de IVA. Al estar las trabajadoras del sector ya equiparadas en salario y jornada al personal estatutario del Servicio de Aragones de la Salud, no se produciría una inflación de costes laborales. Tampoco aumentarían los costes estructurales de la empresa pública. Todas las personas trabajadoras que organizan los servicios de limpieza para los contratistas en la actualidad es personal subrogable, es decir, su salario ya está siendo pagado hoy por la Administración. La empresa pública necesitaría una pequeña estructura de recursos humanos y de relaciones laborales. Señor Laurova, le pediría que vaya concluyendo, ya que se ha cedido 5 minutos en el tiempo y luego tendrá un turno de réplica de 10 minutos. Ya mismo, señor diputado. Gracias. Esta pequeña estructura podía nutrirse tanto de nuevas contrataciones, hablo de la estructura de la empresa pública, por retomar el hilo, nada onerosa para la Administración, teniendo en cuenta el magnífico ahorro de costes que supondría la desprivatización de los servicios de limpieza, como de trabajadores de la actual estructura de salud que pudieran pasar a prestar servicios de manera voluntaria a esta empresa pública. Al no tener la empresa pública el faro de la maximización del beneficio industrial, no como la empresa privada, podía dedicarse a mejorar realmente el servicio de limpieza de la red del salud, dotándolo tanto de medios técnicos suficientes, donde estos fueran precisos, como de personal acorde con las necesidades reales de la empresa, de la limpieza. Aumentaría exponencialmente el respeto a los derechos básicos de los trabajadores y descendería los niveles de conflictividad en el sector. Una conflictividad que siempre han generado las empresas contratistas por mantener unas relaciones laborales tóxicas, una muy deficiente gestión de los servicios y escasa o nula voluntad de acometer la negociación colectiva con espíritu constructivo y de diálogo. Desprivatizar la gestión por parte de los servicios, de parte de los servicios esenciales para la comunidad, no solo del que hablamos y no solo en el sistema sanitario público, no es un problema de insuficiencia presupuestaria, ni organizativo, ni técnico. Es meramente ideológico. Salirse de los marcos del nuevo management público, gestionar la Administración como si fuera una empresa, es un imperativo, como si fuera una empresa, es un imperativo tanto de justicia social como económica. Gracias por su escucha activa, señoras y señores diputados. Quedamos a su disposición. Muchas gracias, señor Laurova. Comenzamos la intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señora Gracia, señora Yebra, señora Urbano y señor Laurova, por su detallada explicación que pone de manifiesto con claridad a qué nos llevan los procesos de privatización. Yo comparto con usted el 100% de su intervención. Ustedes han evidenciado que la privatización afecta directamente a la calidad de un servicio básico fundamental y esencial, como se ha venido a llamar últimamente, visibilizando una realidad que siempre ha sido así. Pero es que además pone de manifiesto los efectos sobre la vida de los trabajadores, especialmente de las trabajadoras, ¿no? Respondiendo a una lógica que, como bien decía, se tiene que escapar de la lógica de prestación de los servicios públicos que dan respuesta a derechos fundamentales. Más grave todavía si no hay un buen seguimiento y un correcto seguimiento de esos contratos, que es algo demasiado habitual en el conjunto de la Administración pública. Una dejación en la fiscalización, en el seguimiento y en el cumplimiento de las cláusulas. Ustedes han llegado a decir que ni siquiera se conocen las ofertas de la empresa, es decir, no sabemos cómo están limpiándose nuestros hospitales, no lo sabemos, señorías, y eso a nosotros nos parece profundamente grave. Es absolutamente lamentable. Han hablado ustedes de 105 puestos de trabajo perdidos desde el inicio del pliego en un centro de salud. Han hablado después de 24, de 12, en fin, un 27% de merma de personal. ¿Quién fiscaliza todo este dinero pagado a una empresa que presta un servicio público? Yo es una pregunta que me hago, siempre me he hecho en este hemiciclo. Y me parece muy grave que no se permita, por parte de quienes están encima permanentemente haciendo posible este trabajo, las trabajadoras especialmente, otra vez en el centro
el factor trabajo que no se permita conocer realmente si se están o no están cumpliendo las condiciones. Es muy grave, además, estamos hablando de un servicio intensivo en trabajo. Esta merma de puestos de trabajo es muy grave, habida cuenta también de la situación de pandemia en la que estamos y de que estamos hablando, además, pues de la limpieza de hospitales. A mí me gustaría que ustedes nos relatasen, porque es muy grave lo que han trasladado, cómo se fiscaliza, cómo se hace el seguimiento, el control de la calidad de cada uno de los espacios de los hospitales y cómo se garantiza el cumplimiento de la calidad en términos globales, porque las noticias que tenemos, desde luego, nos parecen profundamente preocupantes. Es escandaloso que se haga trabajar, que al final la dimensión del centro, los metros del centro, condicionen por igual la limpieza de un hall que la limpieza de un quirófano, cuando objetivamente las horas invertidas en un espacio y las horas invertidas para la limpieza correcta en otro tienen que ser diferentes. De ahí entendemos nosotros que viene esa falta de calidad, por ejemplo, en la limpieza de espacios tan sensibles como los quirófanos. Nos parece, por lo tanto, que es necesario retomar de nuevo la lógica del poner en el centro el factor trabajo, las horas que implica el mantener correctamente limpio un hospital, y superar la lógica de la oferta que limita esas horas en favor de garantizar todo lo que es la limpieza del conjunto de centros del centro más barata. Eso es absolutamente imposible y nos lleva a lo que ustedes han venido relatando. Afecta a la calidad y a las condiciones de trabajo de forma obvia y objetiva. Voy acabando, presidente. Yo creo que situaciones como estas vuelven a recordar la necesidad de que la presencia sindical esté en los foros de trabajo en los que se fiscaliza el cumplimiento de la calidad de los servicios públicos externalizados. Pero es más, yo creo que la gestión de los servicios públicos no puede seguir dándose en el ámbito de las externalizaciones. Hay que internalizar estos servicios, hay que poner en el centro la calidad del servicio, las condiciones del trabajo, la planificación correcta de los recursos, y renunciar a eso, señorías, es volver a renunciar a la capacidad de gestión de lo público. Es decir, esto sí que es una cuestión, como decía el compareciente, profundamente ideológica. ¿Cómo es posible que una empresa decida cómo limpiar un hospital, decida el plan de limpieza de un hospital y encima el precio, sin ponerle condiciones, por lo tanto, porque las decide él, el precio se condiciona el 70% de la oferta? Es absolutamente imposible, señorías. Así que todo nuestro compromiso por esa pelea por la internalización de los servicios públicos, por recuperar para lo público lo que nunca debería haber estado en manos privadas, y en cualquier caso por introducir en esos pliegos que tienen que ser revisados todas esas cláusulas sociales, ambientales, de calidad en el empleo, de igualdad, que hoy tanto se necesitan. Menos aplaudir y más cumplir. Muchas gracias, señor Sanz. Disculpar a la portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, que se ha justificado debidamente. Y tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox, señor Morón. Muchas gracias. En primer lugar, querría agradecer la labor que desarrollan todas las limpiadoras del servicio de salud en Aragón, especialmente durante estos meses tan complicados, que en muchos casos no se les ha reconocido como un personal que está en primera línea de trabajo, pero sin embargo han desarrollado una labor, como se ha expuesto también en la comparecencia, encomiable, y muchas veces con malas condiciones o escasas condiciones de trabajo, y por lo tanto vaya desde el Grupo Parlamentario Vox nuestro reconocimiento. La verdad es que comprendemos la preocupación del sector ante, sobre todo, los hechos que nos han mostrado y la escasez de medios con la que en este momento está contando el servicio de limpieza en el sistema sanitario aquí de Aragón. Sin embargo, hay algunas cosas que no hemos acabado de comprender. Nosotros entendemos que un contrato público se establece entre el órgano contratador y, por otro lado, la empresa adjudicataria. Y en ese sentido entendemos que los dos tienen responsabilidades y a los dos se les debe de exigir, por parte de los representantes de los trabajadores y por parte también, en este caso también de los políticos, les tenemos que exigir el cumplimiento de esos pliegos y el cumplimiento de ese contrato para poder dar un buen servicio. En ese sentido, tengo que decirlo, sí que he visto que ha habido una crítica probablemente fundamentada, porque probablemente es así, tal como lo han mostrado y lo han narrado los representantes de los trabajadores, de los incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria. Pero, sin embargo, no he visto una crítica
o no he percibido por lo menos, una crítica hacia el comportamiento que ha tenido en ese sentido el órgano contratador, que no deja de ser otro que el propio Salud. En ese sentido, pienso que efectivamente la internalización del servicio por sí sola no garantizaría una mejora del mismo. Entendemos que ni mejoraría una mejor atención al usuario, no lo garantizaría, insisto, ni siquiera al profesional. Todo depende de la dotación de los recursos y, por supuesto, de la voluntad política de invertir y de dotar adecuadamente el servicio. Y eso se puede hacer internalizando el servicio o se puede hacer también mediante una contratación pública que garantiza, a través de la libre concurrencia, una igualdad de las empresas para poder asumir esa función dentro de la sociedad. En cuanto a algunas de las cuestiones que han planteado, que quieren reflejarse en los pliegos, en los nuevos pliegos de contrato, totalmente de acuerdo. La sustitución que se pueda sustituir al trabajador ante el primer parte de confirmación de baja, o que se trabaje y se premie la mejora del empleo de calidad por parte de la empresa, ¿no? Es decir, trabajar en esa mejora de empleo. Por supuesto que creo que se tiene que reflejar en esos nuevos pliegos y no tanto, como han dicho acertadamente los representantes sindicales, no tanto exclusivamente la oferta económica. Pero, insisto, yo creo que no se puede encargar solo la responsabilidad en la empresa adjudicataria, que probablemente haya podido tener incumplimientos, sino también en la propia voluntad política de resolver esta situación y de dotar económicamente de una forma suficiente el servicio de limpieza en los hospitales y los centros de salud aragoneses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, saludar al señor Laurova, a la señora García, Yebra y Urbano, que hoy han venido a informarnos sobre el problema sanitario actual de contratación de los servicios de limpieza de la red del Servicio Aragonés de Salud. Como usted ha dicho, tanto en el 2010, 2016 y 2021 ha aumentado el presupuesto para la licitación del servicio de limpieza de los hospitales y de los centros de atención primaria, pero aún así se ha llevado al deterioro y a la precarización de los servicios de limpieza. Todo esto es debido a que en ocasiones los procesos de licitación se convierten en subastas, donde se valora más la oferta económica ventajosa por encima de los proyectos que presentan mejoras en la calidad del servicio de limpieza. Pero hay una evidencia, y es que el personal es un porcentaje muy alto del coste de la empresa, y a veces las empresas en los procesos de licitación realizan ofertas en las que se reducen las horas de limpieza, aumentan los metros cuadrados por trabajador y trabajadora y disminuye el personal. Lo que supone una disminución de las horas efectivas del servicio es una bajada de frecuencia de limpieza y un grave perjuicio para la calidad del servicio. Actualmente, los hospitales y los centros de salud han afrontado las olas de la pandemia y el servicio de limpieza ha padecido y padece una sobrecarga de trabajo. Por ello, los trabajadores y las trabajadoras de los servicios de limpieza de todos los centros sanitarios piden que se refuerce este servicio, sobre todo en estos momentos tan críticos por los que atraviesa la sanidad pública, con un incremento de ingresos hospitalarios y por la necesidad de acabar con el aumento de los contagios por la COVID-19. Desde Chunta Aragonesista hemos mantenido diferentes reuniones con los sectores de la limpieza y los trabajadores y las trabajadoras están pidiéndonos continuamente que se refuercen las plantillas de limpieza de la red de salud y que, de cara a la próxima adjudicación de los servicios en todo Aragón, deje de ponerse en manos de las empresas privadas la decisión sobre cómo se limpia un hospital o un centro de salud público. El sector nos ha manifestado la comprometida situación de la negociación del convenio colectivo sectorial, también sobre la contratación pública de los servicios de limpieza y la posibilidad de acabar con el régimen de contratación de los mismos a través de la desprivatización o la internalización del servicio, es decir, avanzar hacia un cambio de modelo de gestión pública realizada directamente por el departamento correspondiente, porque la gestión de privatización del servicio puede provocar deficiencias en las limpiezas
normativas de los hospitales y centros de salud y en ocasiones se incumplen los compromisos de la empresa con el salud y no se respetan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Si queremos que nuestro sistema sanitario de salud sea fuerte, debe serlo con el profesional sanitario, con el personal de seguridad, celadores, pero también con el personal de limpieza, que debe tenerse en cuenta sus condiciones laborales para que se garantice la calidad del servicio. Por ello, en la próxima adjudicación habrá que tener en cuenta el número de horas estimadas para la limpieza de un servicio, diferenciando una zona administrativa de un quirófano y, en definitiva, habrá que tener en cuenta la peculiaridad de cada espacio. Pero también habrá que tener en cuenta la cobertura de las bajas, de las jubilaciones, ya que revierte a las empresas en un importante ahorro económico a costa de puestos de trabajo y en la precarización de los trabajadores, dándose la circunstancia de que es un empleo desempeñado por la mayoría de las mujeres. Una vez más nos encontramos con la brecha salarial. Un menor precio en la adjudicación conllevará una disminución de puestos de trabajo y una precarización laboral y, por tanto, una peor calidad del servicio. El camino correcto sería que el propio Servicio Aragonés de Salud fuese el que establezca las condiciones de la limpieza y el número de puestos de trabajo necesarios para que las empresas puedan presentarse y ofertar la contrata en función de las mejoras del servicio. Finalmente, no se puede estar todo el día rindiendo homenaje a quienes han estado en primera línea de los hospitales aplaudiéndoles y luego sacar un mal pliego a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y de la calidad del servicio, porque la limpieza en los hospitales no es cualquier cosa. Gracias, señor presidente, por haberme dejado excedido en el tiempo. Muchas gracias, señora Las Obras. Por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señor Escartín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buen día y muchas gracias, Ana María, Olga, Esteban y todas las compañeras del principal sindicato de la limpieza de salud en Aragón, de la UGT, y también de todas las limpiadoras, que en los momentos más difíciles que hemos vivido en 2020 y que estamos viviendo en 2021, las limpiadoras nunca han dejado de trabajar en el estado de alarma, en primera línea, jugándose la salud por muy poco sueldo, con una mala gestión, con una mala organización que provoca muchísimas bajas laborales por sobreesfuerzo, por estrés y por doble precarización, porque la mayoría de las trabajadoras de limpieza sabemos perfectamente que son mujeres, en el salud y en toda nuestra sociedad. Así que un agradecimiento entusiasta a todo el sector. Sobre la comparecencia de la UGT, agradezco muchísimo las palabras de Esteban, de la persona que ha intervenido en un día como hoy, 23 de febrero, 23F. A 40 años de un golpe de Estado viene el principal sindicato, uno de los más importantes de la historia reciente en España, para criticar las anomalías democráticas, las deficiencias de este sistema demoliberal, que deja los derechos en manos del negocio, que antepone los beneficios de unas pocas empresas a la calidad de un servicio tan importante como es la limpieza de nuestros centros de salud y hospitales. ¿Qué hay más importante en este momento de pandemia que garantizar la desinfección en los lugares donde tenemos a los profesionales sanitarios y a las personas enfermas? Es que no se me ocurre una actividad más esencial en estos momentos. No hay que cuestionar absolutamente nada de lo que habéis planteado. En los últimos años han aumentado las superficies que hay que limpiar, los centros de salud, los hospitales, y se han mermado las plantillas. Hace pocos años teníamos del orden de 1.500 trabajadores, estoy hablando de más o menos del año 2015, 2017, y ahora estamos hablando de plantillas que en total, en las diferentes contratas, van entre 1.100 y 1.200 personas. Esto ya lo dice todo. Se está multiplicando el trabajo cuando sabemos que son además salarios bajos que desgraciadamente no aumentan todo lo que nos gustaría. Al mismo tiempo, como bien habéis dicho, tenemos muchísimos casos de bajas. Recientemente denunciabas que hasta el 22% de la plantilla ha llegado a estar a la vez de baja. Esto es terrible, que una de cada 5 trabajadoras no estén pudiendo ir a trabajar en un momento en el que hace tantísima falta. Y efectivamente las primeras semanas del estado de alarma se reforzó la plantilla, como no podía ser de otra manera. Yo creo que todos nos preocupábamos por las EPIs y por la limpieza, pero luego han seguido los despidos o la finalización de los contratos. Y por dar un dato, el Hospital Miguel Servet, el más importante de Zaragoza, hace 3 años tenía 342 limpiadoras, según datos de la propia UGT. Actualmente 74 menos, 268. Y claro, nos encontramos con un nuevo pliego
de contratas en el cual se vuelve a fijar, como bien habéis dicho, la competencia a precio bajo y también la superficie, es decir, los metros cuadrados, en lugar de las horas de trabajo, que debería ser lo primero. ¿Cuántas horas se van a contratar? Por nuestra parte, 3 metas. La más clara, la internalización del servicio de la limpieza en el Salud. En la pasada comisión hablamos del servicio de ambulancias urgentes y el 100% de los portavoces coincidimos en que era un servicio esencial y que ejemplos como el de Govern Balear demuestran que mejora la gestión, la eficiencia, los derechos laborales y el servicio a las personas, que es de lo que se trata. Hoy, personalmente, me ha sorprendido que Vox, que se puso muy arriba el otro día con la internalización de las ambulancias, hoy no ha visto más que peros a la internalización de la limpieza. Pues según el portavoz que viene de Vox, dice una cosa o la otra. Primera meta, servicio internalizado dentro de Salud. Segunda meta, más a corto plazo, mejorar los pliegos de condiciones. Lo habéis dicho y no voy a entrar en detalles. Absolutamente todo lo que habéis dicho son derechos laborales elementales. Y lo tercero, que firméis el convenio, que llevéis con prórroga desde hace lo menos 3 años. Es increíble que las empresas no se den cuenta de que hace falta un pacto social con diálogo y con acuerdo con los sindicatos de los trabajadores. Entonces, en las 3 metas nos vais a tener a Podemos siempre con vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escartín. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Sacacia, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días y bienvenidos a esta comisión de comparecencias. Gracias por vuestra exposición sobre el importante trabajo que realiza el servicio de limpieza en nuestro sistema de salud, más si cabe en estos tiempos de pandemia. Vaya por delante, pues, mi agradecimiento y el de mi grupo parlamentario por vuestra labor y entrega. Sabemos todo lo que hacéis por el buen funcionamiento del servicio y sabemos que en esta época que nos ha tocado vivir es todavía mucho más. ¿Qué pasa con las licitaciones del Servicio Aragonés de Salud? En la última comparecencia fueron los técnicos de emergencias sanitarias los que nos hablaban de las deficiencias e incumplimiento de los pliegos y hoy sois vosotros. Volvemos a los posibles incumplimientos de los actuales contratos y volvemos a decir lo mismo que dijimos hace 15 días. El Gobierno de Aragón debería mirar con lupa estos incumplimientos y aplicar, si procede, o sanciones o peticiones de cumplimiento. Los pliegos están para cumplirlos. Por otro lado, hablemos del nuevo pliego para los 4 siguientes años. El señor Álvarez, su secretario general, manifestaba, y leo literal, que no se puede estar todo el día rindiendo homenaje a quienes han estado en primera línea en los hospitales y luego sacan un pliego absolutamente leonino, a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y de la calidad del servicio. Todos sabemos cómo funcionan las licitaciones y siempre no nos podemos tirar en las manos del mejor precio sin tener en cuenta nada más, porque luego pasa lo que pasa. Si no ajustamos los precios a la realidad del contrato y no damos prioridad a criterios técnicos y de calidad del servicio, tendremos que apostar por una reducción de costes y llevaremos a las empresas adjudicatarias a mermar tanto la calidad del servicio como la calidad laboral de su personal. Las empresas no van a reducir costes de otra forma y todos lo sabemos. No debemos olvidar que el contrato de servicio de limpieza se caracteriza por los medios empleados para su ejecución, que son fundamentalmente medios humanos. Estamos hablando de personas que dan un servicio esencial y no puede primar solo el coste. Y aunque los pliegos solo mirarán la oferta económica más provechosa, no debemos olvidar que siempre deberían constar obligaciones laborales, seguridad e higiene y de seguridad de la empresa con sus trabajadores. Y todo esto no solo lo digo yo, lo dice el Justicia de Aragón en sus sugerencias relativas al contrato actual de limpieza de los centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud con fecha de finales del 19. Estamos a tiempo de mejorar el futuro pliego, que por cierto no conocemos. Nos jugamos la limpieza de nuestros centros sanitarios y el bienestar de los trabajadores que la desarrollan para los siguientes 4 años. Y todo esto no es cualquier cosa. Vamos a hacerlo bien. Solo me queda decirles que tanto mi grupo como yo quedamos a su disposición para ayudarles en todo lo que consideren que podemos hacerlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Sacacia. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Agüens, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Bienvenidos, señora Gracia, señora Yebra, señora Urbano y señor Laurova, interviniente en una amplia exposición en la que, de forma genérica y resumida, pues se está cuestionando
la sobrecarga de incumplimientos, de obligaciones que tiene la empresa contratista, y sobre todo se cuestiona también el modelo de gestión del servicio de limpieza de centros sanitarios. En primer lugar, nos gustaría agradecer la labor que han realizado todos los profesionales, el personal, en el servicio de limpieza de centros sanitarios, y más aún, sobre todo en este periodo de pandemia agravado Sicaway, con todas las dificultades de suministros, de equipos de protección, todos estos incumplimientos estructurales y añadidos por parte del contratista y que denuncian. Y desde luego es de justicia agradecer esa labor y sobre todo la exposición y haber puesto en riesgo la salud propia de cada personal, cada trabajador y trabajadora, para dar el mejor servicio posible a pesar de la precariedad que están denunciando. Efectivamente, coincido con la portavoz de Ciudadanos. Hasta el propio Justicia se ha manifestado, ha sugerido que aquí el problema es de que hay que hacer el Gobierno de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento y el control de las obligaciones convenidas y pactadas en el pliego de condiciones del contrato público de servicio, y luego hablaré de la privatización, para su correcta ejecución, y que por otra parte tanto la Inspección de Trabajo como el propio Servicio Aragonés de Salud, debido a esos incumplimientos del contratista, tienen la obligación y la responsabilidad de incoar los expedientes administrativos para imponer penalidades y corregir esa situación. Por lo tanto, visto esto, es parecido a lo que efectivamente decía el portavoz de Podemos. Hace 15 días hablamos también del transporte sanitario. Son las mismas circunstancias, las mismas dejaciones de funciones de la responsabilidad del Gobierno de Aragón, y bueno, pues vistas las notas de prensa de UGT, que he tenido la oportunidad de leerlas, pues lógicamente pues son preocupantes e increíbles, sobre todo en este periodo de pandemia. Por lo tanto, estar hablando de que desde el 2016 se han agravado, y textualmente cito, ha habido un antes y después, lógicamente, porque esos pliegos cambian considerablemente y abren la posibilidad de que los aspirantes al contrato público de servicios puedan disponer cuántas horas han de limpiar las instalaciones y los centros sanitarios. Pues lógicamente yo creo que es una discrecionalidad que se da, incluso diría yo una arbitrariedad que se da en los pliegos a los aspirantes al contrato, que es desde luego responsabilidad del Gobierno de Aragón, y desde luego es reprochable, y cabe pedir esas responsabilidades en la negociación de los pliegos, que, como ya se ha comentado, espero que va a haber una revisión y van a ser a mejor, o eso es lo que deseamos. Quiero cerrar mi intervención con 3 conclusiones que yo creo que saco de las intervenciones que hemos hecho en esta comisión. La oferta económica más ventajosa del aspirante al contrato de servicio público no significa que tenga que ser necesariamente el precio más bajo. Hay más criterios de adjudicación y, como ya ha dicho el sindicato UGT, desde luego se deben incorporar para mejorar la calidad del servicio y también para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, ese es un tema que quiero dejar encima de la mesa. Y luego, evidentemente, hay una responsabilidad del Gobierno de Aragón y del Servicio Aragonés de Salud cuando elabora los pliegos para fijar las obligaciones que tiene que tener el contratista adjudicatario de ese contrato público. Si no lo hacemos así, el servicio empeorará y seguiremos poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras y trabajadores. Y finalizo con un concepto que se ha hablado en esta comisión, el concepto privatización. Señorías, no nos tiremos piedras al tejado. Si hablamos de privatización, estamos renunciando a establecer precisamente las obligaciones que decimos que debe contener el pliego para que el aspirante al contrato público de servicio pueda realizar ese servicio en condiciones de seguridad, garantía y calidad. Por lo tanto, este es un tema que es clarísimo. Y luego, por matizar una intervención del portavoz de Podemos, nosotros, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, efectivamente hace 15 días estableció que es necesario y que no nos negamos a estudiar posibles fórmulas de gestión distintas a las que tenemos en este momento. Este es un tema que lo consideramos así y hasta ahí hemos llegado. Gracias, señor presidente. Disculpa por el tiempo. Gracias, señor Laguens. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ortiz, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, Olga, Ana María y Esteban, representantes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Aragón. Bienvenidos a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y muchas gracias por vuestra intervención. Hace 2 meses os reunisteis con mi grupo parlamentario
Y nada más empezar la reunión, me dijisteis que os autodenominabais los nadies del Servicio Aragonés de Salud. Pues pensáis que contáis con poca consideración profesional y humana. Al igual que esta mañana nos contasteis que lleváis 20 años denunciando los déficits del servicio de limpieza, que cada vez se encuentra más deteriorado al adjudicarse exclusivamente con un criterio economicista. También que vuestro colectivo tiene escasas reivindicaciones laborales, que lejos de pedir aumentos de sueldo, lo que buscáis es que el servicio se preste con más personal, más medios y mayor profesionalidad. En la práctica nos describís una realidad en la que con el paso de los años las plantillas han decrecido y a esto se ha sumado un incremento del nivel de temporalidad. Un hito que marcó un antes y un después fue la reforma laboral de 2012, con la que decayó el convenio colectivo y supuso la desaparición de la bolsa de contratación, la posibilidad de fijar empleo indefinido, las plantillas fijas, las sustituciones por incapacidad temporal, provocando todo ello una excesiva temporalidad que perjudica a la eficiencia y a la calidad en la prestación de este importante servicio, siendo un sector muy feminizado y que se ha precarizado mucho en los últimos años. El servicio de limpieza de centros sanitarios adscrito al Servicio Aragonés de Salud se presta bajo contrato de servicios licitado centralizadamente en el año 2016 y adjudicado en 2017, firmándose contratos con hasta 6 empresas diferentes, con la vigencia de 4 años prorrogables por un máximo de 2 años adicionales. Aunque los pliegos contemplan criterios de exclusión de ofertas que no alcancen niveles suficientes de adscripción de medios y se establecen restricciones excluyentes de ofertas anómalas que basen sus cálculos en precios por jornada normalmente bajos, indicativos de imposible impago a los trabajadores, o altos, indicativos de número de jornadas manifiestamente insuficientes o con un exceso de recargo por beneficios empresariales. En la ejecución del contrato se suelen dar incumplimientos y para evitarlo se establecen una serie de penalidades, pero todos sabemos que el proceso administrativo y la vía judicial son lentos y estas garantías quedan desvirtuadas, impidiendo en la práctica corregir e impedir los incumplimientos contractuales por parte de las empresas adjudicatarias del servicio. Dicho de otro modo, si la justicia llega tarde, no es justicia. Os diría muchas cosas, pero se acaba el tiempo y tampoco quiero desanimaros en vuestra legítima lucha, tampoco crearos expectativas que luego no se vayan a cumplir. A la hora de licitar este importante contrato de servicios, los pliegos y el procedimiento se han de regir por la vigente Ley de Contratos del sector público, una norma legal muy encorsetada que en el día a día vemos que en muchas ocasiones aporta más problemas que soluciones. Espero que se os escuche a la hora de elaborar los pliegos del nuevo contrato, aunque por mi experiencia en contratos similares, las intervenciones a la hora de elaborar los pliegos y con la ley en la mano se cierran a recoger ciertos condicionantes sobre la relación laboral entre el trabajador y el empresario. Ánimo y fuerza en vuestra reivindicación. Espero que vuestra lucha no sea en vano y entre todos podamos encauzar esta situación para revertir la degradación de la calidad de este servicio tan importante. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ortiz. Es el turno de los comparecientes para que respondan a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios. Les pediría, por favor, que se ciñeran al tiempo de 10 minutos, ya que después de ustedes tenemos otros comparecientes y vamos en tiempo, ¿vale? Muchas gracias. Cuando ustedes quieran, tienen la palabra. Gracias, señor presidente, y a los intervinientes. Simplemente una cuestión que creo que llevará un minuto por mi parte. No hemos eximido de responsabilidad a las contratistas. Yo creo que hemos hecho mucha incidencia en nuestra intervención con la responsabilidad y además las hemos calificado con palabras gruesas y manifestar que quizá este colectivo sea uno de los que más acude a la autoridad laboral, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, Huesca y Teruel y a los juzgados de lo social, no solo para defenderse de los sistemáticos ataques de las contratistas con respecto a sus derechos básicos, incluido el pago de salarios, por ejemplo,
sino con respecto al seguimiento y control de los pliegos de condiciones. Lo que pasa es que, como manifestábamos también en la intervención, tenemos un déficit absoluto de información que nos ayudaría a fiscalizar mejor, incluso suplantando el papel de la propia Administración o ayudándola a ella, fiscalizar a las contratistas. Y coincidimos en el que el proceso administrativo es complejo. El régimen de penalidades puede estar muy bien, pero si no se ejecuta con rigor y con tanta falta de velocidad por parte del procedimiento contencioso administrativo, pues sería todo mucho mejor. Muy buenas. Gracias a todos. Comentar una cosa y sobre todo al señor Sanz, porque decía que cómo se hacían las revisiones en los hospitales. Comentaros a todos que hacen una media. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, es el hall, lo clasifican como 5 puntos, entradas y pasillos, y sobre todo son pasillos de gerencia, los quirófanos 3, una habitación 2, y así hacen una media para no sancionar y que a las empresas no se les ha sancionado durante 4 años. Esa es la revisión que hacen. Valoran más un hall y un pasillo de gerencia que un hospital, que un quirófano, perdón. Hola, buenos días. Quería aportar también que lo que dice mi compañero no solamente es en un centro de trabajo. Por ejemplo, una empresa, por ejemplo, como la mía, que es ISS, tiene la licitación en varios centros. Entonces, la licitación, lo que hacen para la revisión es le dar 5 o 6 puntos al hospital psiquiátrico porque se cumple bien con todo el personal, y al clínico, que es de la misma empresa, le dan un 2. Hacen la media y al final, como con la media de los 2 hospitales se cumple el requisito de puntos, pues ya tampoco tienen que penalizar a ninguno. Con lo cual, no solamente es en un centro, sino es en total con todas las licitaciones de todos los pliegos. Buenos días. Muchas gracias por todos los agradecimientos que nos habéis dado, pero eso tampoco nos sirve de mucho. Poco puedo decir porque han dicho mis compañeros todo. Yo solo puedo decir que nosotras en el clínico éramos 169 fijas en el 2013 y ahora con 20.000 metros más que se han construido en Inocencio Jiménez somos 145. Entonces, el señor que ha dicho que lo de internalizar el servicio era echarnos piedras, no, yo creo que no. Yo creo que sí que serviría, porque ese dinero que ha dicho el compañero se reinvertiría dentro del servicio de limpieza. O sea, el IVA, el beneficio empresarial, todo eso se reinvierte en el servicio de limpieza. No tendríamos que coger tantas bajas, no estaríamos tan expuestas como estamos. ¿Cómo nos tratan el trato al personal que se nos ha asombrado? Porque ¿cómo pasan las revisiones? Te avisan. Hay revisión, ese día tienes que limpiar el polvo, porque es lo que miran. Y poco más. Y que esperemos que el pliego, por favor, le den una vuelta, no, 2. Muchísimas gracias. Entiendo que han concluido con el turno de respuesta, no van a agotar el tiempo. Bueno, pues agradecerle, señora Gracia, señora Yebra, señor Urbano y señor Laurova la intervención. Si les parece, suspendemos la sesión durante 1 minuto para conectar a los nuevos comparecientes.
Señores diputados, reanudamos la comisión con el punto 3 del orden del día,